Algunas escenas de este programa han sido recreadas, incluyendo la dramatización de la investigación de la escena del crimen. Era el Día de las Madres, el 13 de mayo de 1984. Una cálida tarde de primavera cerca de Tampa, Florida. Después de pasar tiempo con sus madres, dos niños corrieron para volar paracaídas hechos de bolsas plásticas. Era la manera perfecta de pasar un domingo. Pero de pronto, el viento trajo un olor nauseabundo. Fueron a investigar y se encontraron con una escena que recordarían el resto de sus vidas. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1984, en el sur de la Florida, un asesino y violador andaba suelto. Era un depredador aterrador y despiadado. El miembro más reciente de un grupo infame de asesinos en serie. Asesina solo por gusto. Y aunque sus actos parecen aleatorios, su elección de las víctimas es muy selectiva. La profesión de una mujer, o incluso su corte de cabello, podrían convertirla en su objetivo. Toma tiempo. Al menos 2 asesinatos antes de que surja el patrón. Soy James Carlstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El equilibrio del mundo de este asesino es frágil. Por un lado, tiene amenaza de captura. Por el otro, existe una necesidad enorme de divulgar su crimen. Nuestro trabajo es usar todo lo que esté a nuestro alcance para inclinar la balanza a nuestro favor. Ola de asesinatos. Lo que los niños encontraron fue el cuerpo de una mujer desnuda tendido sobre la maleza a un lado del camino. El médico forense determinó que había estado allí unos 3 días. Tenía las muñecas atadas detrás de su espalda y una soga gruesa y larga estaba atada alrededor de su cuello como una correa. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, ampollas e insectos. Pero la posición del cadáver les indicó a los detectives que este no era un caso típico de asesinato. El teniente Gary Terry, nombrado recientemente jefe de la unidad de delitos mayores del condado de Hillsborough, recibió una llamada. Lo más distintivo del cuerpo fue el hecho de que sus piernas estaban separadas unos 2 metros, casi 2 metros de talón a talón. Una escena que nunca olvidaré y que nunca había visto antes. La postura era tan grotesca que el cuerpo parecía haber sido colocado así de manera deliberada. ¿El asesino tenía la intención de impresionar a quien lo encontrara? Los técnicos de la escena del crimen fotografiaron el cuerpo y midieron su distancia desde la carretera. Con cuidado empaquetaron la poca evidencia que quedaba, algo de tela atada en un nudo. El detective Pops Baker, del departamento del alguacil del condado de Hillsborough, también encontró huellas de neumáticos. Trabajó esa noche para hacer moldes de yeso. Los moldes de neumáticos pueden revelar la marca y el tamaño de los neumáticos para ayudar a los expertos a deducir el tamaño y el tipo de auto que conduce un criminal. También pueden vincularlo a la escena del crimen. Mientras tanto, llevaron el cuerpo a la oficina del médico forense con las ataduras en su lugar para que pudiera fotografiarlo y estudiarlo. Bien, procedamos entonces a examinarlo. El médico forense determinó que la víctima había sido violada y luego estrangulada hasta morir. La brutalidad del crimen le dio un carácter de urgencia a la investigación. Temiendo que este no fuera un caso aislado, el teniente Terry contactó de inmediato al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. Terry hizo que un detective llevara la evidencia personalmente al laboratorio del FBI.
Aprendió durante un caso anterior que al hacerlo así se agilizaba el procedimiento de la evidencia e incorporaba al FBI como un socio activo inmediato. El laboratorio del FBI es uno de los laboratorios forenses más importantes del país. Cuenta con expertos en todo tipo de evidencias, desde balas hasta telas, desde partes de vehículos hasta nudos. El experto en nudos del FBI analizó las ataduras de las muñecas y la garganta de la víctima de Tampa. Las habían retirado intactas, esperando que relacionaran al asesino con su acto. También podrían dar alguna pista sobre su pasado. Los nudos complejos podrían revelar que estuvo en la Marina Mercante o en el Ejército. Pero las ataduras resultaron ser nudos corredizos, nudos prácticos y simples que cualquiera pudo haber atado. Un experto en fibras del FBI analizó la tela que se encontró cerca del cuerpo. Cepilló partículas de la tela sobre una sábana esterilizada. ¿Qué rastros dejó el asesino? El analista escaneó las partículas con una lente de aumento, pero no esperaba encontrar demasiado. Este tipo de evidencia se pierde de manera fácil debido al clima o la contaminación de la escena del crimen. De hecho, la regla básica para la evidencia de fibras es que en 4 horas se pierde el 80% y en 48 horas se pierde el 96%. Luego de 3 días, las posibilidades de encontrar algo son casi nulas. Por lo que se sorprendió cuando encontró una pequeña mota de tela de nylon roja. Era trilobal, es decir, constaba de 3 nudos y tenía una capa lustrosa o brillante. Por su tamaño, tipo y forma, supuso que era una fibra de alfombra, tal vez del auto del asesino. El hecho de que se encontrara allí era un pequeño milagro. El analista del laboratorio del FBI les pidió a los detectives de Hillsborough que mantuvieran el hallazgo en secreto. Si se trataba de un asesino en serie, difundir la evidencia de la fibra podía hacerlo cambiar su patrón o su vehículo, lo que haría más difícil encontrarlo. El laboratorio de neumáticos del FBI también acertó. De los moldes de yeso determinaron que los neumáticos eran de 2 marcas diferentes. Todos estaban desgastados y puestos al revés, con la goma interior hacia afuera. Una irregularidad como esa podría constituir una fuerte evidencia incriminatoria. De vuelta en Tampa, la policía identificó a la víctima por sus huellas dactilares el día siguiente al hallazgo de su cuerpo. Era Lana Long, una joven de 20 años proveniente de Laos y una bailarina exótica popular en el barrio rojo de Tampa. Su novio la había reconocido por una foto del periódico y llamó a la policía. Se convirtió en el sospechoso principal. Los oficiales interrogaron a sus compañeras del club, pero no recibieron información que implicara al novio ni a nadie más. Estaban en un punto muerto. Muy bien, me encontré con Jeff en la escena del crimen. Solo 2 semanas después, se interrumpió la calma de otro fin de semana festivo. El domingo del Día de los Caídos, llamaron al detective Pops Baker y al teniente Gary Terry del Departamento del Alguacil del Condado de Hillsborough a una segunda escena del crimen, de nuevo en un área aislada y rural de una interestatal. Era joven, entre los 18 y 20 años. Al igual que Lana Long, esta víctima era una mujer de alrededor de 20 años y estaba desnuda. También tenía ataduras en las manos y la garganta, y tenía un nudo en el cuello con una soga similar a un collar, pero este nudo era diferente, corredizo, como los usados en una horca.
Recuerdo conducir todo el camino hasta la escena del crimen diciéndome a mí mismo, por favor, que esta víctima no esté atada. En el año 84 casi nunca tuvimos víctimas de homicidios atadas. Eso es lo primero que le pregunté al oficial que custodiaba la escena del crimen cuando manejaba. Así que pasamos de tener muy pocas víctimas atadas a 2 en 2 semanas. Supimos que teníamos un problema. Esta mujer no tenía mucho tiempo muerta. Aún está tibio. Debido a que la escena del crimen era más reciente que la anterior, había más evidencia. Los detectives encontraron la camiseta verde oliva de un hombre y algunos mechones de cabello que confirmaron que no eran de la víctima. Colgando de un arbusto a unos pocos metros de distancia de la cabeza de la mujer estaban sus pantimedias y un traje deportivo blanco, ambos cubiertos de sangre. Por la brutalidad de sus heridas, los detectives sabían que ella había luchado por su vida y que fue una lucha salvaje. Fue violada, estrangulada, golpeada y su garganta había sido cortada casi de oreja a oreja. El médico forense informó de 3 causas de muerte: asfixia, lesiones en la cabeza y la garganta desgarrada. Como la vez anterior, Baker encontró huellas de neumáticos. Se hicieron moldes para analizar y comparar con los encontrados en la primera escena del crimen. Una vez más, la evidencia de la escena del crimen se entregó en persona al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Los analistas encontraron las mismas fibras de alfombra roja lustrosas trilobales de la primera escena. Y esta vez también se trataba de fibras trilobales rojas sin la capa brillante. Se dice que la fibra como evidencia es un testigo silencioso, pero esta coincidencia clamaba que los casos estaban relacionados. El novio de Lana Long no pudo relacionarse con el segundo asesinato y fue descartado como sospechoso. Los objetos encontrados en la escena también proporcionaron otras pistas. La camiseta verde era de talla grande, lo que sugería una persona de tamaño y torso medianos. Los cabellos de la cabeza eran de color marrón claro de un hombre caucásico. Estas 2 piezas de información crearon un perfil físico de evidencia que se comparte con otras agencias de los cuerpos policiales. La experta en neumáticos Sandy Wesimar del FBI analizó las impresiones de los neumáticos y encontró otra coincidencia. Las huellas eran las mismas que las de la primera escena del crimen. Ahora conocía la posición de cada neumático en el auto y que pertenecían a un vehículo de tamaño mediano. La ventaja de tener un molde en lugar de una fotografía es que puedo levantar el molde, iluminarlo de diferentes ángulos y en diferentes direcciones. Y con suerte, si hay algún corte o hendidura o rocas incrustadas en el neumático, podré observarlo en el molde. Pero quizás la mejor pista provenía de lo que no sabía. Sabía que los 2 neumáticos eran de la marca común Goodyear Viva, pero el tercero no estaba en la larga lista de referencia del FBI. No pudieron identificar una de las marcas de neumáticos en sus archivos, pero lo que hicieron fue darnos el nombre del experto en neumáticos, un fabricante en las afueras de Akron, Ohio, y de hecho enviamos a un detective, el cabo Baker, voló hasta allá con las marcas y se encontró con el especialista en la fábrica de neumáticos. Y ellos identificaron el neumático para nosotros, y era el neumático Vogue. En el 84 existía un neumático hecho a mano que venía como parte del equipo normal en los Cadillacs. Nunca antes habíamos visto un neumático como ese. Luego tomé hacia la izquierda. Se le notificó a la policía que si encontraban un auto con ese neumático con la goma interior al revés, sería una identificación tan válida como una huella dactilar. El análisis de la herida de cuchillo en la víctima reveló que el asesino tenía un cuchillo con una hoja de 7 centímetros. Teníamos 2 víctimas, ambas atadas y ambas conectadas a nivel forense, por lo que supimos que teníamos a un asesino en serie. Es solo un presentimiento que tengo.
El teniente Terry comenzó a marcar los ataques del asesino en un mapa esperando que revelaran un patrón de comportamiento. Dio un aviso a los oficiales: buscar a un hombre caucásico con cabello marrón de estatura media, manejando un auto de tamaño mediano con los neumáticos al revés. Podría llevar consigo un cuchillo con una hoja de 7 centímetros. Siguiendo la recomendación del FBI, Terry no mencionó la evidencia de las fibras o de las ataduras. Según un retrato hablado emitido a los medios, se identificó a la segunda víctima como Michelle Sims, de 22 años. Tenía un historial criminal de prostitución. Había sido reportada como desaparecida el día anterior. Oficina del alguacil del condado de Hillsborough. El detective Randy Latimer era un miembro clave del equipo de investigación del condado de Hillsborough. Nos dimos cuenta que estábamos tras un asesino en serie que parecía estar a la casa de prostitutas y fuimos a áreas conocidas con prostitución y comenzamos a contactar a las chicas y les informamos lo que estaba pasando. Les dimos tarjetas y les pedimos que nos llamaran si veían algo extraño. No encontramos pistas, algo para poder avanzar. Hola, Pops, ¿qué tenemos? Tenemos un cuerpo. Luego, el 24 de junio, otro domingo, Terry Baker y Latimer acudieron a una tercera escena del crimen. Un trabajador encontró un cuerpo en un naranjal. Con cuidado, ya acordonamos el perímetro. Bien. Era otra mujer, pero el patrón parecía diferente. La víctima tenía puesta toda su ropa y no tenía ataduras, por lo que no había razón para creer que estaba relacionado. Como pueden ver, bajo su falda está... Pero los detectives no lo descartaron. Entregaron la ropa de la víctima al laboratorio del FBI solo en caso de que pudieran encontrar alguna conexión. Esta vez el experto en fibras con el que habían trabajado antes no estaba disponible y asignaron a alguien más. No le pidieron que comparara la nueva evidencia con la anterior, así que no lo hizo. Tampoco comenzó el análisis de inmediato. El cuerpo estaba tan descompuesto que solo pesaba 11 kilogramos, incluyendo la ropa. Llevó un tiempo lograr identificarlo y cuando lo hicieron, el estilo de vida de la víctima tampoco encajaba con el patrón. Elizabeth Ludenbach, de 22 años de Tampa, era una tímida trabajadora de ensamblaje que vivía con su familia. No tenía antecedentes penales y no era una prostituta, aunque con frecuencia visitaba bares, los clubes de Tampa. Coloque su brazo aquí, por favor. Una nota en la habitación de Elizabeth indicaba que si algo le ocurría ubicaran a su novio, así que los detectives ordenaron una prueba de polígrafo. Voy a hacerte unas preguntas y solo debes responder sí o no, ¿lo entiendes? Sí. ¿Conocías a Elizabeth Ludenbach? Sí. ¿Sostenías una relación con Elizabeth Ludenbach? Sí. ¿Alguna vez lastimaste a Elizabeth Ludenbach? No. No pasó la prueba del polígrafo, convirtiéndolo en el sospechoso principal. No fue sino hasta mediados de septiembre, 3 meses después del descubrimiento del cuerpo de Elizabeth en el Naranjal, que recibieron los resultados. El FBI identificó una coincidencia. Encontraron fibras de una alfombra roja idénticas a las encontradas en los 2 primeros asesinatos. Hallaron fibras rojas que conectan los casos. Ahora tenían 3 asesinatos relacionados. Terry marcó la nueva escena en el mapa. Cada detective del escuadrón de asesinatos trabajaba en el caso. El curso de la investigación comenzó a cambiar. En lugar de enfocarse en novios y vecinos,
Los detectives buscaban a un asesino desconocido que aterrorizaba a las mujeres de Tampa. Trabajamos con toda la unidad de homicidios y nos concentramos en esos casos. Nos quedábamos sin pistas, recibíamos llamadas telefónicas sobre personas diferentes, revisábamos esa pista, investigábamos los antecedentes de estas víctimas en particular y no obteníamos ningún resultado. Y por desgracia, lo único que hacíamos era esperar hasta que se descubrió una cuarta víctima. Después de una pausa de más de 3 meses, la tranquilidad de otro domingo se acabó. El 7 de octubre, un trabajador encontró un cuerpo cerca de la entrada del rancho K-Bar, al norte del condado de Hillsborough. Esta vez designaron al detective Steve Cribb para ayudar a procesar la escena. Tanto él como Terry Baker y Latimer no tuvieron que ir lejos para encontrar la primera prueba sombría de evidencia, el brasier de la víctima colgando de la puerta de entrada. El cuerpo desnudo de una mujer negra estaba cerca. Al lado de ella estaba su ropa. La mayoría de los detectives la descartaron como una víctima en serie. Había sido violada, pero a diferencia de las otras, le dispararon, no fue estrangulada. Y no tenía ataduras. Además era afroamericana y por lo general los asesinos en serie no cruzan los límites raciales. Mientras el FBI analizaba la evidencia, los detectives identificaron a la víctima por sus huellas dactilares. Chanel Devon Williams, de 18 años, acababa de salir de prisión por un arresto de prostitución cuando desapareció. Unos días antes, la vieron por última vez trabajando en el Barrio Rojo por la avenida Nebraska con una amiga, otra prostituta. Llevaba muerta unos 6 días. Los análisis del FBI del cabello y las fibras rojas revelaron que fue obra del asesino en serie. En la ropa de Chanel se encontraron los tipos de fibras rojas junto con un vello púbico marrón caucásico. Al cruzar los límites raciales y usar un arma distinta, el asesino cambió su rutina. Cambiar de patrón es algo muy extraño en los asesinos en serie y haría que este fuera más difícil de atrapar. Agregaron a Chanel al mapa, cerca del límite del condado entre Pasco y Hillsborough. Con 4 muertes, los detectives estaban desesperados por encontrar al asesino y obsesionados con el caso. No solo se trabajan estos casos, este tipo de casos se respiran y se viven. Llegas en la noche a casa y sueñas con este caso. Lo digieres y sueñas con él. Yo iba a casa en la noche y miraba el teléfono, esperando que repicara. Cada domingo, por alguna razón, los primeros cuerpos fueron hallados un domingo. No hacías planes los domingos. Me quedaba en casa. En efecto, el domingo siguiente a la aparición del cuerpo de Chanel, llamaron a Terry, Baker, Latimer y a Cribb para otro asesinato. Este fue cerca del lago Zonotosasa, al noreste de Tampa. Una pareja de arqueólogos principiantes descubrieron un hallazgo macabro. A un costado de la carretera estaba el cuerpo de una mujer envuelto en un cobertor de color dorado, atado con un traje deportivo azul. Dentro, sus pantorrillas y tobillos estaban atados con una soga blanca común. Sus manos estaban atadas frente a ella con una bandana roja. Fue amarrada, violada, estrangulada, golpeada en la frente y arrastrada por la tierra. Parecía que el asesino había vuelto a su antiguo patrón. Pronto se identificó a la mujer por sus huellas dactilares como Karen Disfern, de 28 años, criada en un hogar acaudalado de los suburbios. Había muerto como una prostituta destrozada por las drogas. Se le vio con vida por última vez la mañana del día que la asesinaron. Y por si no fuera poco vincular al asesino con el crimen, el investigador Steve Cribb observó fibras trilobales rojas de alfombra en el cuerpo de Karen. Había desarrollado un sexto sentido para encontrarlas. Cuando sabes lo que buscas, casi lucen como luciérnagas en las víctimas.
Pero para personas comunes que traten de encontrarlas, incluso para otros investigadores que no están buscándolas de ese tipo, no las verían, pero se convirtieron en un factor tan importante de la investigación que cuando íbamos a una escena del crimen, una de las primeras cosas que buscábamos eran las fibras de la alfombra. En el laboratorio del FBI, el experto en fibras comparó estas con las encontradas en las otras escenas del crimen. Coincidían. Ahora tenían 5 casos ligados a un solo asesino, pero aún no había un nombre, ni un rostro y nadie a quien arrestar. Es muy frustrante cuando sabes que alguien morirá porque aún no has detenido al sospechoso. Tienes la información para saber lo que está haciendo, pero no la suficiente para atraparlo en la multitud si te lo encontraras caminando en un centro comercial. Tienes que recordar, en estos casos nos preocupa que si no atrapamos al sujeto, si no lo hallamos pronto, va a asesinar a alguien mañana o al día siguiente. Y fue lo que ocurrió. 2 semanas después, en Halloween, apareció otra víctima. Un constructor que cavaba una zanja encontró los restos momificados del cuerpo de una mujer. Terry, Baker, Latimer y Cribb llegaron a la escena del crimen. El médico forense estimó que el cuerpo había estado allí cerca de un mes. El cuerpo estaba muy descompuesto. Identificarlo requeriría medidas especiales. El laboratorio del FBI necesitaba ablandar la piel de las manos para obtener las huellas dactilares. Por más difícil que fuera identificar a la víctima, los detectives reconocieron de inmediato al asesino. El cuerpo se había momificado por completo. La cabeza se había separado por la acción de los animales. No había ataduras vinculadas, ni ropa. Y entonces, con tan solo mirar el cuerpo, supimos que era él de nuevo. Ya teníamos el presentimiento al ver las escenas del crimen, al ver un cuerpo tras otro, de que era el mismo asesino. Y de hecho lo era. Luego, el domingo 4 de noviembre a las 7:30 de la mañana se recibió una llamada en la policía de Tampa que parecía no estar relacionada. Un hombre reportó que su hija había sido secuestrada y violada. Lisa McVeigh, de 17 años de edad, salía de su trabajo en la tienda de donas Krispy Kreme en su bicicleta. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Un hombre la sacó de su bicicleta, la arrojó dentro de su auto y condujo. Le apuntó con un arma, reclinó su asiento para que nadie la viera y le dijo que se quitara toda la ropa. La llevó a su apartamento amordazada y atada. Ya había sido abusada sexualmente antes y sabía cómo leer los estados de ánimo de un agresor. Lisa percibió que resistirse podría hacer enojar a este hombre, así que con calma hizo lo que él quería. Lisa memorizó todo lo que pudo de su entorno. Al principio husmeó por debajo de la venda. Luego, cuando le quitó la banda de los ojos, vio todo, incluyendo su rostro. Estaba segura de que ahora no le dejaría ir con vida. La llevó a su habitación y la violó varias veces durante 24 horas. A veces se dormía, pero sabía que estaba armado y que la mataría si trataba de irse. Después de todo un día cautiva, el hombre le dijo a Lisa que se duchara. Luego le dio algo de ropa y le preparó un sándwich. Para su sorpresa, le dijo que la llevaría a su casa.
Alrededor de las 3 de la mañana condujeron hacia su vecindario. En el camino se detuvo en un cajero automático a retirar dinero para comprar gasolina. Husmeando desde debajo de la venda, Lisa siguió memorizando detalles. Un hotel Howard Johnson, los letreros del camino, la palabra Magnum en el tablero del auto. Al final la liberó cerca de su hogar. Luego de que el padre adoptivo de Lisa denunció el secuestro, los policías de Tampa la entrevistaron. Bien, quiero saber todo lo que sucedió la noche en que saliste del trabajo y voy a grabarte. Se sorprendieron por todo lo que recordaba y por su determinación para atrapar al violador. Siempre salgo del trabajo cerca de la medianoche. Subo a mi bicicleta. Aunque Lisa no fue asesinada, existían muchas similitudes con los casos de Hillsborough. El secuestro, la violación, la constitución física del hombre y su color de cabello, incluso el color rojo en el interior del auto. La policía de Tampa envió el suéter de Lisa al laboratorio del FBI. Llenamos el laboratorio del FBI con cosas para comparar las muestras de fibras. Cosas de violación, de agresión, lo relacionado a un crimen sexual violento se enviaba al laboratorio del FBI para comparar las fibras. Mientras tanto, una semana después de encontrado el último cuerpo, llamaron a los detectives del condado de Pasco a otra escena del crimen. El 6 de noviembre de 1984 encontraron el cuerpo de una mujer en la misma carretera que la cuarta víctima, Chanel Williams, solo que esta vez estaba hacia el norte, en el cercano condado de Pasco. Los detectives de Pasco llamaron a los detectives de Hillsborough a un terreno vacío cerca de un parque de casas rodantes. El cuerpo estaba en un condado distinto, pero las ataduras y las fibras todas eran muy conocidas. Aunque el cuerpo se descompuso casi hasta los huesos, la correa delatora aún estaba atada alrededor del cuello. Esto parece un cordón de zapato. Había otra atadura en un hueso del brazo. Cerca del cuerpo de la mujer estaban su blusa, ropa interior y algunas joyas. Los huesos estaban esparcidos en casi 1 hectárea. Cuando el médico forense armó las piezas, parecían pertenecer a una mujer blanca y joven. Luego la identificaron como Virginia Johnson, de 18 años de edad. Ginny dividía su tiempo entre Connecticut y Florida, donde trabajaba como prostituta. Había desaparecido de camino a comprar unos cigarrillos unas 3 semanas antes. Después de todo ese tiempo, parecía imposible, pero el laboratorio del FBI encontró una única fibra roja y lustrosa en el cabello de Ginny Johnson. Durante esa semana, el 12 de noviembre, otra jurisdicción fue presa del asesino. Se encontró un cuerpo en una pendiente alejada de North Orleans Road, dentro de los límites de la ciudad de Tampa. Cuando llegaron Terry y Baker, encontraron a una mujer joven y blanca desnuda, solo con sus panties hasta las rodillas. Estaba boca abajo. Cuando la voltearon, la policía sabía por su rostro ensangrentado que fue golpeada de forma salvaje y que había luchado. Tenía marcas de ataduras en la parte delantera de su cuello y en ambas muñecas y brazos, pero no encontraron ninguna soga. Sus pantalones vaqueros y su camisa de flores estaban cerca de su cuerpo. Los detectives Baker y Cribb de inmediato vieron algo incrustado en el pantalón, pequeñas fibras rojas. En el bolsillo del pantalón estaba la licencia de conducir de la víctima, Kim Mary Swan, de 21 años, una estudiante de medio tiempo y a la vez bailarina exótica. La vieron por última vez saliendo de una tienda cerca del hogar de sus padres la tarde anterior. Parecía que el asesino había salido de la carretera y arrojado el cuerpo fuera del auto. Había marcas de neumáticos en la grama cerca de la carretera. Más tarde coincidirían con los moldes que tenían. El asesino estaba aumentando el ritmo de sus asesinatos y la cuenta ya era de 8 cadáveres. Terry y Baker estaban desesperados.
Condujeron hasta Atlanta para conocer al detective que ayudó a resolver el caso de Wayne William, un asesino en serie responsable de 27 asesinatos. Era porque no queríamos hacerlo público. En el 84, ¿qué haces cuando tienes 15 o 20 cuerpos y no tienes a un sospechoso que esté bajo custodia? ¿Qué haces? Estábamos sentados en su oficina descubriendo eso y durante el curso de la conversación el teléfono sonó y la llamada era del FBI en Washington. Y el laboratorio del FBI nos informaron que habían encontrado una coincidencia en la evidencia de fibra enviada de un caso de violación. Y me puso una venda en los ojos. Ese caso resultó ser el secuestro y violación de Lisa McVeigh. Una semana antes, la policía de Tampa llevó la ropa de Lisa al laboratorio del FBI, donde los expertos encontraron fibras rojas trilobales de alfombra en su suéter. Era la oportunidad que habían estado esperando. De inmediato, Terry tomó un vuelo de regreso a Tampa. Formó un grupo de trabajo con oficiales de las oficinas del alguacil del condado de Hillsborough y de Pasco, del Departamento de Policía de Tampa, el Departamento de Fuerzas Policiales de Florida y con el FBI, junto con los detectives de Tampa, que ya trabajaban en el caso de violación. Luego los dividió en grupos, cada uno con una tarea diferente. Iniciaron una cacería masiva. Se desplegaron patrullas en todo el norte de Tampa. Buscaban el apartamento del asesino y su Dodge Magnum rojo. La información de Lisa McVeigh fue su hoja de ruta. El personal adicional y los recursos aportados por el grupo de trabajo ayudó a reforzar la búsqueda del secuestrador de Lisa McVeigh. Debido a que el criminal utilizó un cajero automático, un equipo de investigadores confiscó los registros bancarios del 4 de noviembre de todos los cajeros automáticos locales. Otro equipo solicitó una lista detallada de todos los Dodge Magnum en el condado de Hillsborough, casi 500 autos. Luego compararon los registros bancarios y la lista de dueños de un Magnum buscando un nombre que coincidiera. Y lo único que observé al comparar ambas listas fue el nombre que resaltó en ellas, Robert Joe Long. Tenía una transacción de dinero del cajero automático en la madrugada. También era el dueño comprobado de un Dodge Magnum. Además, temprano ese mismo día, un grupo de trabajo de Tampa divisó un Dodge Magnum rojo en la avenida Nebraska, la zona de casa del asesino. Los detectives detuvieron el auto. Le dijeron al conductor que estaban buscando a un sospechoso de robo. Lo identificaron por su licencia como Robert Joe Long. Le tomaron una foto y escribieron un informe de campo. Cooperó en todo, pero no les permitió revisar su auto. Por supuesto, se comunicaron con la sede del equipo de trabajo cuando hicieron la detención. Y les dijimos que continuaran y se quedaran con él, que vigilaran el auto una vez que se fuera, y armamos un equipo de vigilancia para no perderlo de vista. Mientras tanto, se armó un grupo de fotografías, una serie de fotografías en las que colocamos una foto de él. Ese grupo de fotos se le mostró a Lisa, quien lo observó y dijo, él fue quien me secuestró, y señaló a Bobby Joe Long. El teniente Terry tenía a su hombre, pero no podía arriesgarse a cometer un error con un arresto apresurado. Necesitaba tiempo para obtener garantías y organizar a su equipo. Para garantizar la seguridad pública, Terry ordenó una vigilancia continua sobre Long. Las unidades siguieron cada movimiento de Long en autos no identificados. Tal vez sintió que estaban tras su rastro porque comenzó a limpiar la casa. Los oficiales recogían lo que desechaba. Incluso cuando aspiraba su auto, la policía retiraba lo que aspiró. Incautaban todo lo que Long pensó que estaba destruyendo. Después de rastrear por meses a un asesino fantasma, el grupo de trabajo no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Menos de 24 horas después de que Lisa McVeigh identificara a Bobby Joe Long, se elaboró un plan para arrestarlo. El grupo de trabajo entró en acción. Siguieron a Long a una sala de cine. Mientras miraba la película, los detectives encubiertos lo observaban a él.
Long pareció no estar al tanto de que estaba rodeado. Estábamos sentados en la sala de estrategia que construimos en el centro de operaciones y todo estaba sucediendo muy rápido. Teníamos un equipo de vigilancia dentro de la sala observándolo. Había un equipo de vigilancia afuera vigilando su auto. Pero surgían dudas. ¿Es el sujeto que hemos estado persiguiendo durante 8 meses? ¿El sujeto que ha estado matando a estas mujeres? Le dijimos al equipo de vigilancia de afuera, escuchen, no importa lo que hagan, vayan a su auto. No me importa si tienen que arrastrarse, hagan lo que sea, vayan al auto y díganos qué tipo de neumáticos tiene el auto. El equipo de vigilancia regresó y nos dijo, oigan, el auto tiene neumáticos Goodyear Viva. Todos de goma negra, pero hay un neumático extraño de marca Big o Vogue, algo así en el auto. Tan pronto lo dijeron, lo supimos. Cuando nos detuvimos, vimos el auto, vimos el neumático Vogue, que era similar al molde de neumáticos que hicimos. Vimos el asiento reclinable, la fibra de alfombra roja. No existía duda, era el sospechoso correcto. Terry dio la orden de arresto. Los detectives siguieron a Lon cuando salió del teatro. Nunca lo perdieron de vista. No sabían si estaba armado, así que cuando se acercó a su auto lo sometieron. ¡Al suelo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No se resistió. ¡No me estoy resistiendo! ¡No me estoy moviendo! ¡No me estoy moviendo! Estaba en el suelo cuando me acerqué a él y coloqué mi placa cerca de su rostro. Me identifiqué como asistente del alguacil y le informé que estaba arrestado. Llevaron el auto de Long al garaje de la oficina del alguacil del condado de Hillsborough. Steve Cribb de inmediato arrancó un trozo de la alfombra y se lo llevó a un experto en fibras del FBI que llegó de Washington. Comencemos. Enciende la grabadora. Mientras tanto, Randy Latimer y miembros del equipo de trabajo interrogaron a Bobby Joe Long, quien renunció a su derecho a un abogado. Sufrió algunas cortadas en sus manos y brazos. ¿Ya fueron atendidas? Sí, así es. Estaban bien preparados luego de consultar con la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Academia del FBI sobre cómo llevar a cabo el interrogatorio. Pues solo un asesinato común. La estrategia era comenzar solo con Lisa McVeigh. Lon confesó de inmediato. Bueno, fui hasta allá y... Después de admitir el secuestro y la violación de Lisa McVeigh, hablamos sobre por qué la dejó ir, lo que ocurría en su mente y lo que sucedió. Luego le pregunté acerca de las prostitutas, si alguna vez recogiste alguna prostituta. Él me dijo en Miami, le pregunté y por aquí me dijo que, bueno, podría haberlo hecho. Y le hablaron sobre los asesinatos. Al principio negó haberlos cometido. Mientras la entrevista proseguía, el experto en fibras del FBI examinó la alfombra del auto de Long. Comparó esta muestra con las demás. Era el momento de la verdad. Tan pronto como las pusieron bajo el microscopio, el agente del FBI llamó y dijo, bingo, coinciden. Las fibras de la alfombra coinciden con todas las escenas del crimen. Así que puedes retomarlo desde este punto. Un momento, por favor. Terry le contó a Latimer la noticia. Después Latimer se lo explicó a Lon. Le contó sobre las fibras y lo que significaba, sobre el cabello castaño de Lon, encontrado en la escena del crimen, y el neumático Vogue. Latimer le hizo entender a Lon que cuando encontraron el segundo cuerpo ya estaban persiguiéndolo. ¿Qué puedo decir? Solo sucedió. La evidencia era abrumadora.
Bajó la mirada, tenía las piernas con las rodillas algo separadas y miró a sus pies y dijo, sí, lo hice. Y yo dije, ¿qué hiciste? Y respondió, yo maté a todas las chicas, todas esas chicas del periódico. Y luego revisamos cada uno de esos casos. Long describió cada asesinato en una conversación grabada. El interrogatorio duró 5 horas y media. Bobby Long no mostró ni emoción ni remordimiento. Fue solo una conversación normal como la que estamos teniendo tú y yo aquí. Al final, no recuerdo si fui yo o Bob Price que le preguntamos por qué lo hizo. Él dijo que era su secreto y que se lo llevaría a la tumba. Durante el interrogatorio, Long confesó un 9º asesinato. Para encontrar el cuerpo tienen que seguir a la derecha, luego a la izquierda. Cuando los detectives encontraron sus restos, también encontraron más fibras pequeñas de la alfombra roja. Identificaron a la víctima a través de sus registros dentales como Vicky Elliott, una camarera de 21 años. Long también ayudó a identificar a su 6ª víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en Halloween. Kimberly Hobbs, de 22 años, era conocida con el nombre de Sugar. Su novio la vio por última vez cuando ella se subió a un Chrysler Córdoba marrón, quizás el Dodge Magnum rojo de Long. Agradezco a los miembros. Tarde esa noche, el teniente Terry convocó a una conferencia de prensa. Luego de pasar meses tras un presunto asesino, Los medios pensaron que la policía anunciaría otro cuerpo. Se sorprendieron por el arresto. ¿Desde cuándo tienen a este sospechoso? Bobby Joe Long, y ha sido acusado por 10 cargos de homicidio de los últimos 6 meses en los condados de Hillsborough, Pasco y la ciudad de Tampa. Fue arrestado sin problemas y confesó cometer los asesinatos que se estaban investigando. Inicie la ronda de preguntas, por favor, 1 a 1. Abre la celda 5. En los días siguientes, los detectives de Hillsborough se dieron cuenta de que no eran los únicos que perseguían a Long. Miembro de la unidad especial del detective Charles Troy del condado de Pasco, se tropezó con estas novedades. Se dio cuenta de que Long encajaba con la descripción de un hombre que había violado a una mujer de Pasco meses atrás. Troy recorrió el apartamento de Long para encontrar pruebas. Encontró un álbum lleno de fotografías de mujeres desnudas, incluyendo a la víctima de violación. En prisión, Long confesó y presumió sobre el crimen. Los detectives también encontraron ropas y joyas de otras víctimas de Long. Es una peculiaridad común de los asesinos en serie, guardar fotos u otros trofeos de aquellos a quienes asesinan. Pronto los detectives se dieron cuenta de que Long era el violador de los anuncios clasificados. Llamado así por su modus operandi, Long respondía a avisos clasificados de mujeres que vendían camas y otros muebles, y cuando lo dejaban entrar las violaba de manera brutal. Nunca lo habían detenido. Long pudo haber violado a más de 50 mujeres de Florida en los años 70 y 80, algunos incluso durante su ola de asesinatos. Ahora con Long en prisión, los detectives reflexionaron sobre las lecciones aprendidas. Se demostró la importancia de la evidencia física y de los rastros de evidencia. Se demostró la importancia del trabajo del laboratorio y lo que pueden hacer por ti. Y el esfuerzo que tienes que poner en las escenas del crimen. Las horas que necesitas pasar allí, no puedes apresurarte. Solo tienes que ser concienzudo, tomarte tu tiempo y ser profesional en lo que haces. Porque a menudo la respuesta está delante de ti. Y la mancha más mínima, la información más pequeña, puede ser la única clave que descifre el caso. Mientras los detectives se preparaban para el fin de semana de Acción de Gracias, pensaron que la espeluznante serie de asesinatos de 8 meses al fin había quedado atrás. Recogieron las cajas de evidencia y esperaban volver a algo parecido a la normalidad. Pero incluso esos días festivos parecían no querer llegar. El jueves de Acción de Gracia, una pareja encontró una calavera, huesos y algo de ropa. Al igual que 3 pedazos de cuerda, incluyendo una atadura en forma de correa. Él realmente disfrutó el dolor, la tortura, el tormento y el control que ejerció sobre sus víctimas.
Se ven las primeras escenas del crimen que revisamos. Había una correa atada a sus cuellos para ahorcarlas hasta dejarlas inconscientes, y cuando despertaban, él seguía allí sobre ellas, violándolas y torturándolas. Es allí donde el señor Long encontraba su diversión. ¿Matar? Para eliminar un testigo. Podía hacerlo sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de problema. Cuando un dentista forense relacionó el cuerpo con una denuncia de personas desaparecidas, Long confesó. La víctima era Artisan Wick, una joven de 18 años a punto de casarse, que había desaparecido de una calle del noreste de Tampa el 28 de marzo. Estuvo desaparecida durante 8 meses. De forma irónica, Wick fue la primera víctima que sometió, pero la última en ser encontrada. Ella elevó el número de asesinatos a 10, pero Terry siempre ha creído que había más. Estoy seguro de que ha matado a otras mujeres, a otras personas. ¿Hallaremos esos cuerpos? ¿Sabremos de esos casos? No sé si lo haremos alguna vez. Bobby Joe Long nunca fue condenado por las violaciones de los clasificados, en parte porque el estatuto de limitaciones había expirado para el momento en que fue atrapado, pero sí recibió 6 cadenas perpetuas y 693 años por sus ataques a mujeres en 1984 y 1985. Por los asesinatos de Hillbrook y la violación de Lisa McVeigh, Long recibió 33 cadenas perpetuas. Fue condenado a muerte por los homicidios de Virginia Johnson y Michelle Sims. Después de las sentencias, Long abandonó el tribunal silbando una canción. El señor Long es una máquina de matar. Se volvió muy competente en lo que estaba haciendo, muy hábil en eso. Y si el señor Long alguna vez sale de prisión, solo hay que seguir el rastro de sus otros cuerpos, sus otras víctimas, porque matará de nuevo. Lo disfrutó. Long permanece en el corredor de la muerte en Florida, sin una fecha establecida para su ejecución.